Seguimos, hermanos. Y mire lo que dice Dios. Dice, vamos por el capítulo 20 de Levítico, verso 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia. Mira hasta dónde nos hemos rebajado, hermanos. Vamos a tocar ese tema, porque ese es el colmo, es lo más bajo, es lo más bajo que una persona puede cometer. Es lo más bajo, lo más horrible, lo más execrable. Pero los hombres lo hacen, las mujeres lo hacen. Dice la Biblia, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia, aun cuando el animal no tenga ninguna responsabilidad en esto. Pero es posible. Los animales lo hacen. Mira lo que dice, verso 16. Y si una mujer se llegare a algún animal, oiga esto, para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Hermano, imagínense, hermano, si una mujer se llegare a algún animal, también las mujeres hacen esto. El mundo está lleno de esto desde antes de los tiempos de Moisés. La corrupción sexual, la fornicación, la abominación, la vileza, el bestialismo, la suciedad sexual, existe. Todo de esto de la relación sexual. Porque leímos en 1 Corintios capítulo 6, dice, ¿haréis los miembros de Cristo miembros de una ramera? Entonces, el que se une en sexualidad con otro ser, se está haciendo uno con ese ser. Entonces una mujer que se arrodilla y pone sus pies en el piso y hace que su propio perro la penetre y la monte, está rebajando al humano, al ser humano, a lo más bochornoso y ofensivo que pueda haber en la tierra. Y ya le dije, en su teléfono usted aprieta un botoncito y se va navegando y usted encuentra eso por millones. Y esto lo hacían las tierras, las naciones donde los israelitas iban a entrar, y por eso Dios los mandó a matar y a destruir a todos. Pero esto del bestialismo del hombre penetrando una bestia, de una mujer poniéndose delante de un animal para que la penetre, bestialismo, tener relaciones con un animal, hacerse una carne con un animal. Esto ha sido practicado por las naciones paganas, tanto por hombres como mujeres, y los cananeos fueron destruidos precisamente por este y otros pecados. Hacerse una carne, hermano, aunque sea con una prostituta. ¿Oyó? Porque esto de hacerse una carne está hablando de la sexualidad. 1 Corintios capítulo 6, versos 15 al 18, ya lo leímos. Entonces, basado en esto, si la relación entre un hombre y una mujer, haciéndose una sola carne, aunque sea con una prostituta, se hace miembro de la prostituta. Entonces el apóstol Pablo decía, haréis vuestros miembros los miembros de una prostituta, de una ramera.
Haréis los miembros de Cristo miembros de una ramera. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces la Escritura dice, eso en 1 Corintios. Entonces si nos basamos en esto, el bestialismo, la cópula entre un hombre y una bestia, hermano, rebaja la imagen de Dios a volverse, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios, hermano. ¿Se dan cuenta de lo que el diablo ha hecho con toda la humanidad? Por esto del sexo, vayamos allá. A ver, sáqueme aquí una Biblia que pueda probar que un árbol de la tierra, que una papaya, que un mango trajo toda esta vileza. No, todos los pecados están fuera del cuerpo. Pero hacerse una carne con una bestia rebaja la imagen de Dios a volverse una sola carne con un animal. Y esto entonces insulta más al Creador que cualquier otro pecado, hermano. Esto es un crimen depravado contra Dios, porque rebaja a uno de su semejanza al nivel de una bestia. Tanto el hombre como el animal tenían que morir, porque el hombre está relacionado con la creación de Dios, y al hacerse una carne con el animal ya eran uno, el perro y la mujer uno, el hombre con la vaca uno. Entonces ambos tenían que morir, aunque el animal hacía eso por instinto y lo hace por instinto. Oh hermano, si usted supiera lo horrible que esto es delante de Dios. ¿Por qué tuvo que Jesús morir en la cruz del Calvario de la manera en que lo hizo? Despojado de sus vestiduras, descubiertas sus vergüenzas, empapado en sangre, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra nos sigue hablando y nos sigue insistiendo en el Levítico 18. Esta es la ley de Dios, hermano. Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con un animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Perversión. Satanás ha pervertido todo que Dios ha hecho. Ha convertido al hombre a la imagen de Dios en un animal. Y hemos tenido que vivir por siglos con esa vileza y esa suciedad. Y Pablo dice, esto erais algunos. Porque aunque a usted le haya pasado esto en su vida, cualquiera que me oiga, hay una sangre pura que fue derramada, que te limpia de toda vileza que hayas cometido. Dios tenía que matar a Adán y a Eva, destruirlos, pero no lo hizo. No era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el mal se manifestara entre los hombres y al debido tiempo manifestar el momento en que el mal sería destruido, para que a través del mal que se introdujo en la raza humana pudiese verse la bondad, el bien, la misericordia, la gracia, el poder y el amor de nuestro Dios Todopoderoso.
Hermano, verso 19, mis estatutos guardarás, dice la palabra. Me salté al 19, perdóneme hermano, es que no puedo resistir. Estamos en el capítulo 18, verso 19 al 25. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Verso 25, ya lo leímos. Verso 23, con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque ellas lo hacen, solo se ponen delante del animal, para que ustedes vean, hermanos, cómo está este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra salvación es tan grande? La mujer solo tiene que ponerse allí y el animal inmediatamente procede. Es algo animal, diabólico. Verso 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Dice la Escritura, verso 27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo, Jehová, vuestro Dios. Y entraron los hijos de Israel a la tierra prometida, y años después comenzaron a contaminarse y a hacer exactamente lo que ellos hacían. Y se corrompieron en la misma tierra que Dios les ofreció. En su propia mano se corrompieron. Metieron homosexuales en el templo de Jehová. Y Dios les mandó a sus profetas para que se volvieran de sus malos caminos. Porque escrito está, no quiero la muerte del impío, no, sino que el impío se aparte de su camino. Por eso él enviaba atalayas en todas las edades, para que el hombre se vuelva de sus caminos. Y el hombre los ha apedreado, y los ha quemado, aserrado y asesinado y rechazado, y los ha metido en cepos, prisiones y cisternas, porque no oyeron al que hablaba por boca de ellos. Éxodo capítulo número 22, versículo 19, insiste la palabra de Dios. Ve, Éxodo 22, 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Y sigue insistiendo la Escritura en estas cosas, porque es lo más bajo
Lo más bajo que un hombre puede hacer es esto. Lo más vil y lo más sucio que puede hacer un hombre o una mujer es eso. Y la tierra se ha llenado de esto. ¿De dónde salió esto, hermano, que estamos viendo? ¿De dónde salió? Pregúnteselo. Y eche a la basura sus libros de teología, agárrelos todos, llévelos a su patio, métales querosín y échele fuego a toda esa basura, porque ninguno de esos libros te ha enseñado lo que estás aprendiendo. Todo lo contrario. Ahora lo que enseñan las supuestas iglesias, vómito hediondo delante de la presencia de Dios, es enseñarle a la gente a disfrutar los placeres sexuales, carnales. Me acuerdo, hermano, mucho tiempo cuando era pastor, que alguien me dijo, otro predicador que vino de una convención, de una cierta denominación, donde los pastores, hermanos, te lo voy a declarar por si hay al caso alguna persona que esté metida en una denominación de esas donde ustedes están metidos, donde los pastores se presentan como ovejas en los púlpitos, pero por dentro son lobos rapaces, bestias corruptas y viles. Vino de una convención aquel varón a mi casa y me dice: varón, mira lo que he escuchado, no puedo creer que el siervo haya dicho esto, hablando del presidente de aquel concilio. Le habían reunido para hablar acerca de la sexualidad y del matrimonio, y surgió una pregunta entre los pastores: ¿qué pasaría si mi mujer enfermara y yo no pudiese tener relaciones con ella? ¿Qué haría yo, pastor, presidente del concilio? Y la respuesta de ese hijo del diablo fue: ahí tiene su sobaco, utiliza el sobaco. Y eso lo dicen los pastores a puerta cerrada, detrás de tus espaldas, hermano y hermana. Detrás de tus espaldas se reúnen ellos y dicen esas cosas. Usa el sobaco de tu mujer. Y hoy en día la mujer de ese hombre está a 3 metros bajo tierra, o quién sabe, cremada, muerta, porque se enfermó y murió. Esto vino de Dios como juicio y castigo, porque las cosas no ocurren por consecuencia, por casualidad en esta tierra. Como dice la Escritura en Crónicas, y Asa murió de una enfermedad en sus pies. En Samuel solamente se dice que murió de eso, que murió, pero en Crónicas le dice, la Escritura nos dice por qué, porque dice que fue, consultó a los médicos antes que a Jehová su Dios. En Crónicas el Espíritu le da la razón a las cosas que le ocurren a su gente. La mujer de ese hombre murió. Y les aseguro que él nunca hizo lo que él dijo a sus predicadores que hicieran con sus mujeres cuando estaban enfermas. Pero continuó Deuteronomio 9, capítulo 9, verso 5. Dice la Escritura, dice Deuteronomio, capítulo 9, versículo 5. Dice la palabra: no por tu justicia, dice, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Sí, hermano. Deuteronomio capítulo 18, versículo número 9. Dice la Escritura: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Si algún transexual me está escuchando, créame, Dios te puede arrancar ese demonio de tu vida. Y Dios puede limpiar tu mente depravada. Porque está escrito, Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Dice la Escritura: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mujer, no te vistas como hombre. Hombre, no te vistas como mujer, porque es abominación. Y vemos a las hijas de Dios con pantalones de hombre congregándose en las iglesias. Y quizá no con pantalones de hombre, pero con pantalones ceñidos que les hacen ver sus nalgas en frente de los pobres hermanos que vienen del pecado a buscar a Dios en la iglesia y se sientan detrás de ellas, y cuando las ven por las espaldas les ven sus nalgas y no pueden evitar mirar y lujuriar y desear, porque ellas que claman ser hijas de Dios son el objeto de la tentación y de la perdición de todos estos hombres que se acercan a Dios. Por eso es que Dios no está en esos lugares. Pero la religión todo lo exagera, todo lo confunde. Y ha impuesto esto por mandamiento y estatuto a las hermanas. Es cierto que no deben usar pantalones de hombre ni de mujeres, porque no hay pantalones de mujeres. Pero hay aquellas prendas que le llaman falda, pantalón, que cuando uno la ve son faldas. Y se nota que son ropa de mujer. Entonces, esta iglesia le dice no, porque lo que pasa es que como es un falda pantalón, o sea que está dividido entre las dos piernas, ya eso no es de Dios. Hermano, si la hermana tiene una falda pantalón, que es una falda, solo que está dividida entre las piernas, pero es ancha, es una falda, usted la ve, y es un hombre que se pone eso, por favor, hay algo mal en ese hombre que se pone esas cosas. Después que se cubra sus rodillas, sus piernas, y llega hasta cierto lugar donde no se muestren sus vergüenzas y se cubra, como dice la palabra, con pudor, con vergüenza, con modestia, eso no hay ningún problema con eso. Es ropa de mujer. Un hombre que se pone eso se está vistiendo de ropas de mujer. Entonces un hombre que se pone una falda de mujer, una falda. El asunto es que en todas las culturas hay ropas que define a la mujer y la separa del hombre. Entonces, en la palabra de Dios dice, no se ponga el hombre ropa de mujer, ni la mujer se ponga ropa de varón. Pero esto tiene un efecto, esto es una abominación delante de Jehová. Porque te estás vistiendo como un transexual, con ropas que no corresponden a tu género, a tu sexo. Más claro no puede estar. Deuteronomio 23, 17. No haya ramera entre las hijas de Israel. En los otros pueblos habrán rameras, pero no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel, homosexuales, ni prostitutas, ni sodomitas. Y hubieron reyes que metieron sodomitas en el templo de Dios, imagínense. No traerán la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación hace a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Esto está más claro que el agua.
Levítico 19. Voy a leerles Levítico capítulo 19, verso 29. Dice la Escritura: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. ¿Ve? Dice, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Cuando ocurren todos estos desórdenes sexuales, comienza a transmitirse todo y todo se comienza a regar y se comienza la tierra a llenar de maldad como estaba antes del diluvio. Toda la tierra se había corrompido, habían ocurrido cosas horribles. El único remedio era resetearlo todo, acabar con todo, y Dios sacó lo que tenía que sacar y lo demás lo destruyó bajo el diluvio. Entonces, después que hemos leído estas cosas, hermano, hágase la pregunta: ¿de dónde salen todas estas cosas? ¿Por qué sienten los hombres estos deseos abominables? ¿Por qué las mujeres se sienten atraídas, seducidas, se sienten deseosas de que sus perros las penetren? ¿Por qué los hombres utilizan el ano, que sirve para defecar y echar fuera excremento? Utilizan el ano para penetrar a otros hombres. ¿Qué los motiva? ¿Cómo introdujo Satanás esto en la humanidad? ¿Cómo lo hizo? Porque las hormonas sexuales humanas reaccionan al ver estas cosas. Y por fin repetimos esa pregunta: ¿por qué la serpiente se acerca a Eva y no a Adán, si este era el Hijo de Dios? Yo creo que aquí vamos a terminar con esta pregunta. He tratado de ser lo más respetuoso posible, ¿ok? Y creo que he logrado retener ciertas cosas. Perdone mis lágrimas, pero es que lo que hemos hecho delante de Dios no tiene nombre. Y así se manifiestan las obras del diablo, como para insultar a Dios. Mira lo que hago con tu humanidad. Mira lo que hago con tus hijos. Así es Satanás contra Dios. Ha destruido todo lo bueno. Y miren que todas las cosas permanecen en su ley. Los animales, los árboles, las estrellas, todas sus leyes, como dije al principio, mantienen todo en su lugar y Dios lo llena todo, como dice la palabra y entendimos ya. Pero somos nosotros los que hemos quebrantado las leyes. No fue un capricho, ni una fantasía, ni una historieta. Lo que Dios le dijo al hombre: no comerás del árbol del bien y del mal. Pero recuérdense que Eva no estaba presente cuando ese mandamiento fue dado. Adán lo recibió de Dios y Eva lo recibió de Adán, que era profeta. Y ella sabía la palabra de Dios, que no podía participar de ese árbol. Y vamos a tener un bloque que se va a llamar los árboles, y con eso vamos a meterle la llave al candado, y ustedes se van a dar cuenta entonces del panorama. Y entonces los llevaré más adelante para que entonces podamos entender por fin de dónde salió todas esas cosas que he tenido que decirles. No me arrepiento de haber hablado de esa manera. Hubiese podido hablar de una manera todavía más dura, más horrible. Pero es que así como Dios desprecia todas estas cosas, nosotros debemos despreciarlas. Y sácate de la mente esa mentira de que Dios ordenó, que el placer sexual es ordenado por Dios, porque si no, entonces no existirían todas estas cosas.
Porque si Dios hubiese ordenado esto, continuaría más allá de la resurrección. Por eso el profeta Mahoma, de la religión del Islam, de los musulmanes, les promete un paraíso sexual a aquellos que siguen sus pasos. Él dijo que iba a resucitar y nunca ha sido verdad que resucitó. Y por haber llevado a los hijos de Ismael a semejante mentira, se levantará en el juicio, porque él tenía la palabra, solo que decidió escribir según la descendencia de Ismael y no de Isaac, y de ahí salió el Islam. Se levantará en el juicio e irá al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por los siglos de los siglos será atormentado, porque profetizó mentira en nombre de Dios. Así que, hermanos, háganse esas preguntas. ¿De dónde salen todas estas cosas que yo les he descrito? Para que vean la salvación tan grande. Y ustedes se darán cuenta entonces por qué eso fluye por nuestras venas, la muerte. Y estamos inclinados al pecado. Ya han desaparecido las vírgenes. Ya las muchachas jóvenes no les interesa mantenerse vírgenes. Es más, están apuradas a tener su primera relación sexual, al igual que el muchacho. Todos los pecados fuera del cuerpo están, dice Dios, dice eso, fuera del cuerpo. Pero el que peca, el que fornica, peca contra sí mismo. Entonces, eso lo vamos a volver a visitar y usted lo va a entender. Entonces, el pecado y la muerte pasó a todos los hombres y sigue pasando, porque todo aquel que nace de una cópula sexual nace con sangre mortal, vendido al pecado. Por eso a todos se nos ha dado una puerta estrecha. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Para que nos arrepintamos, no importa cuán vil tú hayas sido en tu vida, no importa cuántas vilezas y abominaciones hayas experimentado, no importa que hayas practicado cualquiera de estas suciezas que he tenido que mencionar por fuerza, para que aprendas a aborrecer el pecado en el mundo. Y para que te des cuenta, hermano y amada, hermana, de que el placer sexual es algo temporal y que Dios solamente lo colocó, como algo temporal y lo colocó de manera que fuera un hombre con su mujer, un hombre y una mujer. Entonces, como entró el método de reproducción animal en el mundo, por eso antes de la venida de Jesucristo, en los días de la ley, los hombres podían tener 2 mujeres o 3 o 4 mujeres, siempre y cuando fueran mujeres vírgenes, se casaran con ellas, podían tener hasta 5 o 6 mujeres, cualquier cantidad de mujer que quisieran, y Dios no les pasaba, no les imputaba eso por pecado, porque entraron en la ley de la reproducción sexual animal, donde antes de la caída era un león con una leona, y después de la caída era un león y 5 leonas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene otro león, entonces se tienen que agarrar y mordisquearse y arañarse y pelearse por esas hembras. Donde había un toro al principio y una vaca, y ahora hay un toro y 30 vacas. Y si otro toro se mete en el hato de las 30 vacas, se acornean para ver quién se gana las 30 vacas. ¿Ven? El hombre entró en esa reproducción animal. Entonces David tuvo varias mujeres y Dios jamás le echó eso en cara. Lo que Dios le recriminó fue haberle quitado la única, porque Urías de Eteo sí era uno que tenía una sola mujer y sin saberlo estaba haciendo la voluntad de Dios. Una mujer para Adán. Al principio no fue así. Eva para Adán. Adán no tuvo 2 mujeres.
tuvo a su mujer Eva. Y Urías Eteo tenía una sola mujercita. Y David se la quitó. Y la utilizó. Fornicó con ella. Ella concibió y cuando eso supo, intentó y mandó a matar a uno de sus más fieles valientes, Urías el Eteo. Mira hasta dónde se rebajó David por culpa de esto de la atracción sexual. Teniendo, y es más, la palabra de Dios lo dice y se lo puedo leer. Cuando Dios le dijo por el profeta Natán, yo te he dado todas las mujeres que tú has querido. Yo se los puedo leer, pero vamos a dejar eso así. Yo te he dado todas las mujeres que tú has querido. ¿Por qué le quitaste la única que él tenía? Y lo mandaste a matar. Entonces eso le acarreó una consecuencia. Dios lo perdonó, porque él se humilló. Salmo 51 es precisamente cuando David se humilló y reconoció su pecado y se arrepintió de corazón de lo que había hecho. Pero Dios por boca de Natán le dijo, por cuanto esto hiciste, la espada no se apartará de tu familia. Entonces la familia de David se volvió un infierno después de ese día. Tanto así que uno de sus hijos se acostó con su hermana. Después Absalón vino y mató al que se acostó con su hermana, con la hermana de Absalón. Y después Absalón le quitó el reino a su padre. Bueno, y esa familia de David, hermano, se volvió un desorden, porque es la consecuencia que trajo ese desliz que tuvo David por una mujer. Así que hasta aquí llego, hermanos. Pero acuérdense bien, hermano, ¿cómo escaparemos si desechamos una salvación tan grande? Ya usted se dará cuenta de dónde salió todo esto. Pero pregúnteselo. ¿De dónde salen estas cosas, estas inclinaciones? ¿Por qué el hombre se ha depravado tanto? Habiéndose apartado de Dios, por supuesto. Y se ha rebajado hasta el punto de ser un animal. Así que hermanos y hermanas, ya no volveré a hablar en estos términos, pero yo espero que usted sienta el desprecio que Dios siente por estas cosas y usted sepa, los que están casados y tienen mujer y tienen relaciones, sepan que lo que usted está haciendo con su mujer es una permisión de Dios, es un permiso que Dios le está dando y que les está concediendo para que ustedes se reproduzcan y para que ustedes se mantengan sin fornicar. Porque dijo la palabra, dijo el Espíritu Santo, que bueno le es al hombre no tocar mujer. Y que si tienen mujer, pues, y los dos son hijos de Dios, manténganse los dos ahí juntos y sepárense por un tiempo para dedicarse a la oración y después júntense en uno de nuevo para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que, hermanos, yo creo que he sido bastante claro. Y bueno, seguiremos en el siguiente bloque. He terminado con esta enseñanza, con este bloque del pecado original y nos vamos acercando cada vez a lo que realmente ocurrió y vamos a ver, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Yo no sé nada de árboles, pero si yo veo que hay un mango colgando de un árbol, yo sé que ese árbol es de mango. Si usted ve saliendo un árbol y usted no ve ninguna fruta en ese árbol, usted no sabe cuál es el mango, qué tipo de árbol es, usted espere que dé su fruto, si es un árbol de frutos. Y cuando dé su fruto, usted se va a dar cuenta de qué clase de árbol es el que usted está viendo. Vea, yo tengo un árbol de papaya ahí atrás. ¿Ve? Y si yo no supiera que es un árbol de papaya, ¿cómo se ve? Bueno, ya yo veo que está pariendo unos papayitas, ya yo me doy cuenta, bueno, entonces este es un árbol de papayas. Según el fruto se conoce el árbol. ¿Ve? Entonces el fruto de la sexualidad, que supuestamente según las iglesias denominacionales es ordenada por Dios y que el placer sexual es lo más lindo que hay y que hay que comprar libros para aprender las poses, o sea, prácticamente haciendo lo mismo que hace el resto del mundo, ¿verdad?
Y ahí está la cosa esta que Jesucristo dijo: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Porque ya hay una ola de fornicación de toda clase en las denominaciones, desde el pastor hasta el más joven de la congregación. Puede que hayan excepciones, porque hay algunos que tienen buen corazón y tratan, según su entendimiento, hasta donde pueden, guardarse, según su conocimiento, santos para Dios. Pero no hay manera de probar de que esto del placer sexual fue ordenado por Dios, que Dios quiso que eso fuera así, ¿no? O sea, sí, Dios lo quiso, Dios permitió, pero por permisión, una concesión, porque esa era la manera. Acuérdese que cuando hay una relación sexual, el padre y la madre le transmiten al hijo, ¿verdad?, su sangre, lo que hay en su sangre, sus cualidades. Por eso muchos hijos se parecen a sus padres o a sus madres, muchas hijas se parecen a sus madres, inclusive corporalmente. Entonces, una unión entre un hijo o una hija de Dios, como el caso de Adán y Eva, tenía que traer con una consecuencia un hijo de Dios. Pero no, este tipo de reproducción carnal, de reproducción animal, no produciría hijos de Dios. Entonces, para poder producir un hijo de Dios, tiene que ser una creación. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre del ser llamados hijos de Dios. Somos hijos adoptados, Él nos ha adoptado por hijos, aunque estemos en este pecado, en esta carne de pecado, ha condenado el pecado en la carne para que nuestro espíritu viva, y cuando esta carne muera, si muere en Cristo, se levantará con poder inmortal y no habrá más sexo. Y si estamos vivos en este cuerpo, seremos transformados y revestidos, sobrevestidos con aquella casa, ese edificio espiritual, no hecho de mano, que vendrá sobre nosotros para transformarnos y darnos un cuerpo semejante al del Hijo de Dios, conforme al del Hijo de Dios. Y seremos carne de la carne del Señor y hueso de sus huesos. Así que, hermanos, que Dios los bendiga, y espero que hayan aprendido mucho con todo esto y que se pongan a meditar sobre todo esto, para que ustedes vean, hermanos, qué tan lejos nos ha echado la gran Babilonia, la iglesia romana, porque ella es la culpable de todo esto. Los apóstoles no andaban enseñando estas cosas de que una fruta ni nada de eso. No mencionan, en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona que Adán y Eva se comieron una fruta, o que fue una fruta la que se comió Eva. Pero sí menciona algo diferente, que lo vamos a ver más adelante. Es más, el Señor Jesucristo habló de estas cosas en una de sus parábolas, y todo lo vamos a ver claramente cuando esto se termine. Pero por ahora lo dejo con este larguísimo bloque compuesto de 5 partes, para que todo se desmenuce lo suficiente para que ustedes, hermanos, se sacudan, abran los ojos y aprendan que el sexo es algo pasajero. Y si alguno de ustedes que me están escuchando no tiene ningún deseo sexual, es porque estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres varón y no sientes tanto ya esa tendencia, te sientes como que ya eso no tiene tanta fuerza como la tuvo en tu juventud, en otros años, es porque esta palabra que tú estás escuchando te está jalando hacia el día que se aproxima el sonar de la trompeta. Por eso dice la palabra: resta pues en el tiempo que queda que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. Así que si tienes mujer y ella te pide, cumple con toda justicia. Cumplan el deber conyugal, los que están jóvenes, y hagan según lo que le venga a su corazón, y manténganse fieles el uno al otro. Los jóvenes, que hay una hermana entre nosotros que es joven, manténgase ahí fiel. Así que con mucho respeto
les dejo este mensaje y espero que les haya sacudido la vida profundamente para que vayamos entendiendo la realidad de las cosas que sucedieron, que trajeron como consecuencia todo lo que he tenido que mencionar en este mensaje. Que Dios me los bendiga y será hasta la próxima.